plus habituée à des salons comme il y a en France, c'est-à-dire 2 jours d'atelier dans les classes, 1 ou 2 jours d'atelier dans les classes avant le salon du livre, et puis ensuite 2 jours de signature. Et du coup, normalement, je rencontre les auteurs et les illustrateurs entre leurs ateliers ou après leurs ateliers. Et donc là, c'est un super cadeau d'avoir un festival comme ça où je peux assister aux présentations, aux conférences des uns et des autres, où je peux même regarder un peu les workshops, où on a du temps aussi pour échanger. C'est un très beau cadeau, c'est hyper confortable. En plus, je suis invitée avec des gens incroyables dont je ne connaissais pas toujours le boulot, et c'est génial. Et puis même d'échanger sur la façon de travailler, les conditions, les questionnements qui sont propres à chacun, mais en même temps avec plein de ponts entre. Donc voilà, ça devrait être toujours comme ça en fait. Ya hace unos cuantos años que hay muchos autores y autoras que están trabajando y que hacen propuestas muy interesantes, o sea que a nivel autoral creo que realmente podemos ofrecer muchísima calidad, pero sí que te das cuenta que el sector es un sector pequeño y que a veces las condiciones son condiciones un poco precarias, ¿no? No sé si hay la suficiente cantidad de público lector, no sé si se tendría que hacer como mucho más trabajo, potenciarlo mucho más desde las escuelas, institutos y demás, pero tienes la sensación como que realmente hay un magma ahí muy interesante, ¿no?, para que pasen muchas cosas, y todo el tema de la autoedición, por ejemplo, que también está pegando muy fuerte, pero que debería crecer a nivel, pues eso, de editoriales, de propuestas de acercar la ilustración al ciudadano de a pie, como potenciar un poco más todo este mundo. Pronto, em termos de público, eu acho que há um público bastante informado e conhece os nomes e participa em encontros e feiras do livro e assim, mas eu penso que não é uma coisa generalizada, ou seja, é um público bastante específico. Aos poucos as coisas vão se tornando mais generalizadas e isso eu acho que tem sido muito importante. Uma coisa que eu também gostaria de mudar, se fosse possível, ou melhorar, era que a crítica tivesse um papel mais ativo, um pouco para, no fundo, contextualizar os trabalhos, ou seja, muitas vezes as coisas não nascem do nada e eu acho que a crítica não tem que nos dizer deves gostar disto ou daquilo, claro que a intuição também é muito importante, mas a crítica pode nos ajudar a situar um projeto no tempo e na sua relação com o mundo, porque o crítico sabe o que é que já foi feito no passado e qual é a inovação que um projeto pode trazer. Cómo es el mercado condiciona el trabajo de los ilustradores y de los creadores en general, de los escritores, porque los plazos son muy cortos, la vida de los libros en las librerías también es demasiado corta y eso hace que parezca que son productos efímeros, cuando realmente yo creo que de lo que se trata es de tener libros que permanezcan y que tengan una vida muy muy larga, ¿no?, dentro de las librerías. Para nosotros es difícil también tener libros, una librería de fondo cada vez más,
pero de alguna forma creo que hay proyectos estables dentro del Estado, tanto a nivel editorial como a nivel de librerías que cuidan la ilustración. Hay una presencia muy grande en todo tipo de librerías, que antes no ocurría, antes era una cosa muy especializada. Y creo que además a nivel de ilustración se está llegando a unos niveles de calidad asombrosos y también de edición. Quizás echo de menos mayor calidad en los textos. Allí está como muy arraigado, se visitan escuelas un montón, autores, ilustradores constantemente, y creo que hace que la figura del ilustrador o el autor esté más presente en la vida de los niños. Esto se hace un montón de festivales, se promociona un montón la lectura, como este programa de Book Trust que promociona la lectura a familias y a niños que justamente acaban la guardería para que sigan leyendo álbum ilustrado, que no se termine el álbum ilustrado en las guarderías. Today in the UK it has grown hugely. Back in 2001 to 2004 when I studied illustration at university, the class sizes were around 30 people, and now the courses are around 100. The course itself, or the illustration as a practice, has become much more popular and well known. So the courses are much heavier subscribed than before. This is good in some ways and bad in others. It's good in that it promotes conferences and exhibitions and illustration becoming more well known, which is fantastic. Some of the negative parts can be that because of the internet and being able to see lots of current illustrators' work, is that sometimes people are too influenced by current illustrators. So we end up with lots of work that can look very similar. And I sometimes think that because of that, people don't look more broadly at different disciplines, because I feel like with illustration, people's work becomes more interesting when they look at other things that are nothing to do with illustration. Illustration is a way to visually communicate. So by looking at things that are not related to illustration, you can produce more interesting work because it is about you communicating visually ideas and information. So there are good things and bad things, but I on the whole, I think it's a very good thing.
Habitualmente nuestro trabajo es súper solitario, no conocemos a otros compañeros, compañeras, y sin embargo en este tipo de encuentros se hacen contactos, se generan sinergias, se habla de cómo está la ilustración en general, de cómo estamos, y para mí eso es algo súper positivo, porque es una forma de hacer colectivos. Si no hacemos colectivos siempre vamos a ser súper individuales y no vamos a mejorar la situación del sector. Por un lado parece que está de moda, que hay determinados trabajos que se están visibilizando mucho, que la gente empieza a apoyar y a decir que bien, quiero ilustración en mi cartel, en mi tienda, más allá de lo que es la ilustración editorial, pero por otro lado hay una falta de valoración económica fundamentalmente, ¿no? Trabajamos en unas condiciones muy precarias y que esté de moda además ayuda a que sigamos precarizando más, ¿no? Que seamos aquellos que hacemos ilustración porque nos gusta dibujar y no se nos tenga en cuenta como profesionales. Estos trabajos son muy solitarios, con lo cual este tipo de eventos, sean donde sean, hacen que nos podamos conocer, tanto los ilustradores, los profesionales, como la gente que tiene ganas de aprender, incluso contactar con editores y un poco saber qué es lo que está pasando en el presente, ¿no? De cada uno de los países o incluso de la profesión. Ahora vivimos un momento especialmente importante porque el nivel de las publicaciones es grandísimo, altísimo. Hay muchas editoriales haciendo cosas muy interesantes, que tal vez hay una pequeña sobresaturación de mercado, pero también hay una saturación positiva, y es que hay una saturación de obras muy buenas, de recuperaciones, de rescates. El talento es evidente dentro de lo que son las mesas de novedades de las librerías y, sobre todo, muy importante, el libro ilustrado y el cómic han llegado a las librerías literarias y eso significa que el lector en general aprecia este tipo de cosas y eso es algo que hace 10 años no pasaba. Se está publicando muy bien y creo que estamos en un momento como mínimo de esperanza y de pensar que las cosas pueden ir siempre a mejor todavía.